Hola, hola mis amigos, bienvenidos una vez más a mi canal y tu casa. El día de hoy quiero invitarte a que me acompañes porque voy a estar haciendo la compra del pavo para el Thanksgiving o Día de Acción de Gracias, como se le conoce en español, y lo celebramos aquí en Canadá el segundo lunes de cada mes de octubre. Entonces voy a estar yendo acá al frente de mi edificio, que hay un Food Basic, ahí es donde hago generalmente las compras de la comida. Van a ver los precios, más o menos cuánto puede llegar a costar una cena para el Día de Acción de Gracias, desde comprar el pavo hasta los ingredientes, y vamos a ver porque los precios por acá están un poco fuertes, cada año incrementan un poco. Yo llegué el año pasado acá a Canadá y según me cuentan, antes de la COVID, con lo que ahora uno compra y no llena ni medio carrito de comida, antes hacías la compra prácticamente del mes entero. Entonces vamos a ver qué tal los precios. Quiero que me acompañes, quédate hasta el final de este video porque realmente te puede resultar interesante. Y no olvides suscribirte si aún no lo has hecho, activar la campanita de notificaciones para que así puedas seguir recibiendo los nuevos videos. Y ahora sí, vamos directo al punto. Bueno, aquí estoy justo frente a mi edificio y solamente tengo que cruzar la calle. Fíjense qué comodidad para ir a comprar lo que es alimentos. También tengo la farmacia aquí, tengo gimnasio, restaurantes, panadería. O sea que yo solamente tengo que cruzar esta calle y directamente accedo a todos esos servicios. Me resulta muy cómodo y aquí en Canadá he visto que existen muchas plazas como esta que tienen así todas estas necesidades básicas cubiertas con lugares como este y quedan así cerca de los lugares donde hay comunidades y las personas pueden acceder muy fácil a estos servicios. Aquí vamos llegando al Food Basic. Miren, acá alrededor están todos los otros establecimientos que les he mencionado. Y acá adelante está el Food Basic, que es donde compro la comida, donde vamos a conseguir nuestro pavo, que es el protagonista principal de la cena de Thanksgiving. Y como también se acerca Halloween, acá podemos ver ya las calabazas y algunos adornos que ponen para celebrar también esta fecha de Halloween. Bueno, el primer ingrediente que vamos a agregar al carrito es el tomillo. En este caso tuvimos de suerte que cogimos la última cajita que quedaba. Necesitamos una rama de tomillo fresco, así que bueno, llevamos esto porque en la casa tengo tomillo pero seco. Así que necesito esto. Vamos a seguir, tiene un valor de $3.98 esta cajita. Siguiente ingrediente, amigos, manzanas verdes. Necesito 2 tazas de manzana verde, así que me llevo esta bolsita de acá. Esto sale $5.98 el paquete ese, ¿ok? Necesito también nuez troceada. Bueno, la puedo trocear yo. Esta es la nuez y en este caso esta cajita vale $12.88. Así que imagínense, vamos a llevar esta. Esta es una receta que efectivamente vi aquí en YouTube y bueno, vamos a ver cómo me queda. Estas papitas de colores que yo primera vez las vi aquí en Canadá, nunca las había visto, pero el año pasado las usamos para el Thanksgiving, que no fui yo la que hice la cena, pero bueno, cogí ahí ese dato. Y estas papitas son de colores y me gusta porque se ponen ya después que el pavo está listo, horneaditas también para decorar la presentación del plato. Entonces me llevo esta bolsita y están en descuento $2.98 de un valor de $3.98, o sea, $1 nos ahorramos por aquí. Aquí tenemos caldo de pollo, que es otro ingrediente que necesitamos. Este vale $3.99. Ya se va llenando nuestro carrito.
Mantequilla sin sal, $4.99 la cajita. Chicos, acá estamos en la parte de los pavos. Estos que están acá me parecen una buena opción, pero no para mí, porque estos son sazonados. Sin embargo, para quien quiera ahorrarse trabajo, está bueno. Están por esta semana solamente, en conmemoración al Thanksgiving, están a un descuento de $2.18 por libra, que cuestan regularmente a 99 centavos la libra. O sea que es una buena opción y hay diferentes tamaños, o sea, por peso. Pero bueno, nosotros vamos a decantarnos por los pavos no sazonados, un pavo normal, porque si no, le va a cambiar el sabor a la receta que quiero preparar. Así que vamos para la otra parte donde están los pavos no sazonados. Bueno, después de tanto buscar y buscar, al final este es el pavo que decidí coger para nuestra cena de Acción de Gracias. No, mentira, se lo creyeron. Ese es una codorniz. El pavo que voy a llevar es este. Como ven, no es tan grande, pero tampoco tan pequeño. Está bueno por si quieres invitar a algún familiar o amigo. Puedes compartir para que nadie se vaya con el estómago vacío, o sea, para que todo el mundo se vaya satisfecho y bien llenito para su casa. Entonces, en este caso nos llevamos este que vale $34.60 y aproximadamente sale a $7.25 por 4.8 el kilogramo. Así que este va a ser el pavo que nos alimentará el día de Acción de Gracias y va a ser el protagonista de nuestra cena, que espero que quede buena porque después de haber cargado todo esto en este carrito y el costo de esta cena, espero que nos quede bueno y que todo el mundo se vaya feliz, todo el que pruebe ese pavo. Así que continuemos. Hay otras cositas aquí que no forman parte de la receta, que son unos cariñitos que me llevo para la casa. Unas galletitas, unas cositas así para snack. Este será el último ingrediente que llevaré por ahora. Estas son las ciruelas pasas. Estaba un poco confundida porque yo creía que era uva pasa. Esta ciruela pasa nunca la había visto. Entonces, en la casa tenía uva pasa, pero esta es la que necesito, la ciruela. Así que me las llevo y tiene un precio de $12.98. Oh my God. $12.98 y está en descuento porque el precio regular es de $13.88. Son caritas esas ciruelas, así que vamos a ver qué tal. Espero que no solo me sirvan para el pavo y que también sean ricas así comerlas de esa manera sin una necesidad de una receta como tal. Vamos a continuar. Bueno chicos, por ahora esto será lo que me voy a llevar. Hay otros ingredientes que necesito, pero que esos ya los tengo en la casa, o sea, no tengo que comprarlos. Necesito muchos ingredientes en polvo como sal de ajo, cebolla, romero, pimienta, todo eso lo tengo en la casa. También ajo natural y cebolla natural y ya, eso sería todo. Así que creo que por ahora terminamos la compra aquí. Amigos, llegó el día de Thanksgiving y ya voy a meterme a la cocina para preparar esa rica cena, ese pavo horneado con la receta que les tengo para mostrar. Realmente estoy súper emocionada porque yo nunca he hecho un pavo así, nunca lo he horneado, mucho menos un pavo relleno, que es lo que pretendo hacer. Entonces, tengo muchas expectativas de que me quede deliciosa y de que podamos cenar aquí en familia y degustar esa comida con mucho placer. Entonces voy para la cocina, les voy a ir presentando todos los ingredientes y la forma de elaboración y bueno, vamos a ver cómo queda y si les gusta esta receta, tal vez ustedes también se embullen para hacerla en sus casas. Vamos directo al punto. Bueno, aquí tenemos el pavo, ya que lo compramos congelado, lo tuve toda la noche descongelando, lo lavé bien, aquí lo tengo escurriendo en un papel absorbente, igualmente lo sequé bien por dentro y por toda la parte superior y lo primero que voy a hacer es condimentarlo. Para esto voy a utilizar 2 cucharadas de sal de ajo, una cucharadita de cebolla en polvo, un cuarto de cucharadita de pimienta blanca recién molida y también tengo una barra de mantequilla, de 100 gramos de mantequilla es lo que necesitamos y sal y pimienta negra al gusto. Ya aquí tengo preparada la mezcla,
La sal y la pimienta negra se la vamos a rociar al final ya antes de meterlo a hornear. Entonces todos los otros ingredientes los mezclé, los tengo aquí. Esto se lo voy a poner por todo el pellejo, la parte de adentro, que untarlo bien y luego por toda la parte exterior para que el pavo quede bien jugoso y con un sabor delicioso. Y con las manos bien limpias nos aseguramos de ir recubriendo toda la parte de adentro del pellejo, siendo muy cuidadoso de que no se rompa el pellejo. Bueno, si ya te pasa, no hay ningún problema, pero mejor si lo hacemos con mucho cuidado. Cubrimos las piernitas también, la parte de adentro le podemos echar un poquito y ya luego a toda la parte exterior y también la parte del pescuezo y las alas. Bueno, ahora nos vamos a lo que es el relleno del pavo. Para esto vamos a utilizar 2 cucharaditas de tomillo, 1 cucharadita de romero, 150 gramos de mantequilla, 1 taza de nuez picada, pan seco en cuadritos, 1 cebolla blanca picada, 3 ramitas de apio, 1 manzana y media verde, 1 taza de ciruela pasa. Y lo otro que faltaría acá son las menudencias del pavo, que ahora les voy a enseñar cómo las vamos a preparar, que también las vamos a incorporar con la mezcla del relleno. Bueno, aquí tengo las menudencias del pavo en agua que la cubran. Les voy a incorporar 1/4 de cebolla blanca, 5 dientes de ajo, 1 hojita de laurel y 1 ramita de tomillo fresco. Sal al gusto, esto lo voy a dejar cocer por 1 hora aproximadamente y luego voy a incorporar lo que es el hígado porque este solo necesita 5 o 10 minutos para cocinarse. Esto después lo voy a desmenuzar bien, picadito bien chiquitico y lo voy a incorporar junto con los otros ingredientes que ya les mencioné para lo que es el relleno del pavo. Y ustedes verán qué rico, delicioso que va a quedar ese relleno. Bueno, aquí ya llevo 1 hora cocinando, incorporo el hígado y también tengo aquí un poco de caldo de pollo que también lo voy a necesitar para la preparación del relleno. Bueno, aquí ya tengo la mantequilla derretida en el sartén. Lo primero que agrego es la cebolla, luego incorporo el apio y después el romero y el tomillo. Sofrío y ya cuando la cebolla esté transparente agrego la manzana y agrego la ciruela pasa. Incorporo ahí moviendo todos estos ingredientes y después voy a incorporar las menudencias del pavo desmenuzadas. Dejo cocinar por otro ratico y después viene la nuez troceada, el pan seco y este lo voy a ir incorporando junto con el caldo de a poquitos. Voy a dejar que se vaya cocinando hasta que me alcance esta consistencia. Aquí volvemos ya con nuestro pavo gordito, ya vamos a meterle el relleno. Lo primero que hago es rellenar la parte del pescuezo y luego entonces relleno la parte de adentro que quede bien rellenito y no voy a utilizar todo el relleno que tengo, sino que una parte y la otra mitad la voy a dejar para 30 minutos antes de que el pavo ya esté listo para sacar del horno. La voy a meter también a hornear y esto lo vamos a acompañar con el pavo y con el resto de la cena. Ya por último, antes de meter al horno, lo voy a terminar de sazonar con un poquito de sal y pimienta y ya está listo. Lo dejaré por 3 horas y media a una temperatura de 350 grados Fahrenheit. Y cada 20 o 30 minutos lo voy a ir regando con su propio jugo para que al hornearse quede mucho más gustoso. Amigos, ya casi está el pavo, ya yo me bañé y me vestí para la cena del Thanksgiving, pero bueno, me faltan los últimos detalles de la cena. El pavo todavía está horneándose. Yo cada aproximadamente 20-30 minutos he ido bañándolo con los mismos jugos que va soltando. Y aquí arriba ya tengo listo un sartén con las papitas de colores que compramos. Se cocinan rápido, entonces las voy a preparar aquí arriba con un poquito de aceite de oliva, las mismas especias aromáticas que usé para hornear el pavo y sal y pimienta. Y cuando ya esté casi el pavo también voy a coger esos jugos y le voy a echar de ese jugo del pavo. Amigos, ya está lista la cena de Thanksgiving. Acá tenemos el pavo, miren qué color más lindo, doradito quedó. El protagonista principal de esta cena, lo adorné con unas lechuguitas y las papitas por la vuelta. Aquí está el gravy, que no podía faltar, aquí en Canadá gusta mucho y para acompañar un pavo es esencial. Lo hice con la misma grasita del pavo,
3 cucharaditas de harina para que espesara y caldo de pollo. Y por acá está el resto del relleno del pavo, que lo pusimos media hora antes de que el pavo estuviera listo a hornear también. Arrocito blanco. Y bueno, vamos a comer, vamos a dar gracias por esta comida maravillosa, que de hecho el Thanksgiving significa eso. Desde los tiempos antiguos que empezó esta tradición, era de los exploradores europeos que estaban por acá, por estas tierras. Agradecían por la cosecha y por sobrevivir toda la época de invierno, que ustedes saben que los inviernos aquí en Canadá son bien crudos. Entonces hoy vamos a estar dando gracias por esta cena maravillosa, este pavo delicioso. Y bueno, amigos, buen provechito. Espero que ustedes también tengan una cena bien linda. Díganme si en sus países también celebran el Thanksgiving o Acción de Gracias, como se conoce en español. Me lo dejan saber en los comentarios. Si les ha gustado este videito, por favor regálenme su like, compartan el video y no olviden suscribirse al canal si aún no lo han hecho. Un besito, los quiero mucho y ahí nos vemos. Vamos a degustar esa deliciosa comida.